Bienvenidos a gestionmedica.com. En este vídeo les vamos a enseñar cómo acceder a la historia clínica del paciente, el significado de los colores de los nombres de los pacientes en la agenda, a introducir un episodio clínico, a editar e eliminar el episodio, a adjuntar archivos a la historia clínica y a moverse por las pestañas en el caso de la especialidad de pediatría. Para acceder, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página web de gestionmedica.com, pinchar sobre acceso a prueba gratuita, introducir el DNI con el que nos habíamos registrado, la contraseña que habíamos utilizado cuando nos hemos registrado, pulsar sobre entrar al aplicativo para acceder a nuestra agenda. Nos vamos al día 28, por ejemplo. Aquí vemos cómo está la agenda. Tiene estas citas cogidas. Tenemos nombres de pacientes que está, en este caso uno está en rojo, el resto está en negro. Tenemos los símbolos de la P, que significaba la primera plus, cuando el paciente viene por una dolencia distinta a la anterior. Cuando no tienen nada significa que es una visita de seguimiento rutinaria, y cuando aparece el 1 quiere decir que ya es la primera vez que el paciente asiste a esta consulta. Para acceder a la historia clínica del paciente, lo único que tenemos que hacer es pinchar sobre el nombre del paciente. Al hacerlo nos aparece esta pantalla. En la columna de la izquierda vemos los datos del paciente, el nombre con la edad, la fecha de nacimiento, la dirección, el móvil, todo lo que hayamos escrito en la ficha del paciente. Asimismo nos aparece en este caso en observaciones que las escribimos que venía remitido por el Dr. López. Esto siempre se puede rectificar y modificar desde esta pantalla si fuera necesario. Para ello solamente habría que pulsar sobre editar datos para acceder a la ficha del paciente y realizar las modificaciones permanentes. No se olvide de, una vez hechas, darle a actualizar para que se guarden los cambios. Cerramos la ventana. Más abajo nos aparece el botón Información General. Este botón está pensado para introducir datos del paciente que son importantes siempre tener presentes. Por ejemplo, vamos a pulsar sobre actualizar y vamos a escribir que es celíaco. Lo damos a guardar y actualizar y aquí nos aparece que es celíaco. Se pueden introducir tantas cosas como sean necesarias: celíaco, hipertenso, toma Sintrom, lo que se quiera. En la pantalla de la derecha ya tenemos lo que es un cuadro, la fecha del día de hoy, un cuadro que pone información, que es donde introduciremos el episodio clínico, examinar para subir un archivo y que quede adjunto, y en la parte de abajo nos aparecen los episodios que hemos ido introduciendo en la historia clínica del paciente. Este paciente en concreto solo tiene uno, que es este de aquí. Para insertar un registro, lo que tenemos que hacer es situar el cursor en el cuadro de texto bajo información. A partir de ahora podemos escribir todo lo que queramos. En este caso trae la resonancia magnética, explicamos dolencia y recomendamos infiltración y rehabilitación. Si además queremos adjuntar el informe de la resonancia magnética, nos vamos a adjuntos examinar, la seleccionamos, pulsamos abrir, subimos, aquí nos aparece subiendo el archivo se ha subido con éxito, cerramos, ponemos insertar registro, que podemos hacerlo tanto arriba como abajo, y ahora se nos cerrará la pantalla y nos vuelve a la agenda.
Si queremos, aquí se daría por finalizada la visita de este paciente al médico. Si queremos comprobarlo, si pulsamos sobre el nombre de la paciente, vemos que el episodio nos ha quedado aquí grabado y nos ha quedado adjunto el archivo que así habíamos hecho. Al pulsar sobre el archivo nos aparece el documento que habíamos adjuntado. Vemos que al lado del episodio y del adjunto existen dos iconos. El icono de la cruz, el rojo, es para eliminar el episodio. Te sale una alarma de que estás realmente seguro de que desea borrarlo, le daríamos en este caso a cancelar, y al lado tienes el amarillo que lo editas. Aquí puedes corregir, añadir o hacer todo lo que quieras. En este caso, pues dolenci, le vamos a corregir, vamos a poner dolencia, y también nos permite adjuntar algún otro archivo que queramos añadirle. También nos permite que si nos hemos equivocado al añadir el adjunto y hemos añadido uno que no le corresponde a esta paciente, si le hacemos clic automáticamente nos lo elimina. Haríamos aquí clic y nos aparece otra vez la alarma de que si queremos eliminar definitivamente este archivo. Daríamos a actualizar, no se nos ha de olvidar esto. En este caso lo vamos a hacer puesto que hemos corregido dolencia. Y en el episodio nos aparece ya corregido. Si es usted pediatra y así nos lo ha especificado en el formulario de registro, accederá y diseñará la agenda tal y como se ha especificado en los vídeos anteriores. No obstante, a la hora de coger la cita aparecerán tres tipos de cita igualmente, pero llamadas de otra manera. En primer lugar aparecerá primera vez, revisión o enfermedad. La primera vez aparecerá el 1 como en los casos anteriores. En el caso de la revisión, que es cuando un bebé o un niño acude a la consulta para tallar y pesar, aparecerá la R de revisión, mientras que cuando el niño accede por una dolencia aparece sin ningún icono, y es en el caso de enfermedad. Si pulsamos sobre el paciente, como en lo explicado anteriormente, se accede directamente a la pantalla de la historia clínica del paciente. Al acceder a la historia clínica del paciente, vemos que parte de la historia clínica es idéntica a lo explicado en los vídeos anteriores. Existe el cuadro de texto bajo información sobre el que podemos escribir el episodio de ese día. Tenemos también la posibilidad de adjuntar archivos, dándole a examinar, luego subir archivo para que se nos queden adjuntos. Este paciente, una vez que aquí se escribe el episodio, queda reflejado como en estos de aquí abajo. Estos botones son lo mismo para editar el episodio y corregir, añadir o eliminar algo del texto, y con esto eliminas todo el episodio. No obstante, en la parte superior vemos que existen unas pestañas que no están en la historia clínica anterior. Una corresponde a las vacunas. Si pulsamos sobre ella nos aparece una tabla con las diferentes vacunas. Si hacemos tic sobre la que se le ha puesto al niño y damos sobre guardar cambios, estos nos aparecerán con este tic para indicarnos que están bien introducidos. Si pulsamos otra vez clic, desaparecen. Siempre podemos imprimir en caso de que se nos pidan para alguna institución o los padres quieran llevarlas al colegio, lo que sea, siempre se puede imprimir la tabla de vacunas. Si pulsamos sobre seguimiento,
nos aparece una tabla en la que se van introduciendo los diferentes pesos, alturas y el perímetro craneal del niño en las diferentes edades. Si pulsamos aquí nos aparece el desplegable, elegimos por ejemplo 5 meses y metemos lo que el niño pesa, la talla y el perímetro craneal. Si le pulsamos sobre guardar cambios, nos los ha guardado y aparece el siguiente para escoger la edad en la siguiente vez que venga. Si lo imprimimos, esta tabla también nos queda impresa. Todos estos datos que aparecen aquí quedan reflejados en unas gráficas de percentiles. Si pulsamos sobre percentiles, nos aparece que si queremos visualizar el de la altura, el del peso o el del perímetro craneal. Vamos a pulsar sobre altura y vemos que este niño, que fue con medio mes, por eso la gráfica se inicia en el 0,5, pues ha ido ganando en altura, está ahora un poquito por encima de la media. Así con todos los percentiles. Antecedentes, aquí escribimos aquellos antecedentes del niño durante el embarazo y el parto, pues este es un primer hijo, embarazo gemelar, etc. Y por último nos quedan los informes. Estos informes son el de 15 años, a día de hoy son los que existen. 15 años, puesto que los niños en esta edad pasan al médico de cabecera. Si pulsamos sobre esta pestaña, nos aparece un informe con los datos que hemos introducido en las otras pestañas. Si pulsamos sobre editar, aquí podemos completarlo y escribir el curso clínico para el alta o para enviárselo al médico de cabecera. El último control, hay que elegir la fecha, aparecen los últimos valores y la tensión arterial. Si requiere de alguna observación, pues también se escribe en este cuadro de texto. Importante guardar cambios. Aparece el nombre del médico, el número de colegiado y la fecha de emisión. Existen otros informes. El funcionamiento es el mismo. En caso de que el niño sea adoptado y haya que enviar un formulario a alguna institución, lo mismo, aparece el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, etc. La exploración del primer control, el curso clínico. Para que estos se activen hay que pulsar sobre editar y a partir de aquí podemos ir rellenando todas las anotaciones que queramos escribir. Pulsar sobre guardar siempre, si no, no se guardan los cambios y cerramos ventanas. Y este es el modo de ir rellenando los informes. Por último, nos queda explicar el significado de los colores de los nombres de los pacientes. Existen dos solamente, que son el rojo y el negro. En términos generales, el negro significa que el paciente tiene ya la historia clínica que antes estaba en papel introducido en el sistema, mientras que el rojo significa que el paciente no tiene la historia clínica introducida en el sistema. Por defecto, siempre que un paciente viene la primera vez, el color va a ser negro, puesto que al ser la primera vez nunca va a tener historia en papel. Esto es de gran ayuda para las auxiliares, porque ellas van a saber, nada más ver la agenda, qué fichas tienen que buscar en los archivos, puesto que son las que están en papel. Para meter una historia clínica, el proceso es muy sencillo. Simplemente hay que picar sobre o pinchar sobre el nombre del paciente, como siempre, para acceder a la historia clínica, como aquí, y
podemos escoger una fecha anterior en la que podemos escribir un resumen de todo lo anterior, Hombre Derecho Doloroso, desde hace 2 años. Este es un resumen muy breve de la historia clínica de este paciente. Si le damos a insertar, como se hace siempre, nos va a aparecer aquí reflejado. Una vez introducido el resumen, que le hemos dado a insertar, nos aparece aquí abajo. Toda esta es el resumen de la historia clínica. Y para pasarlo a color negro, es decir, que el auxiliar sepa la próxima vez que ya no tiene que buscar esta ficha, pulsamos sobre este botón rojo para marcar como actualizado. Si lo pulsamos, aparece esta alarma, le damos a aceptar, desaparece este botón rojo. Eso quiere decir que este paciente ya tiene metida la historia clínica en el sistema. Cerramos la ventana, refrescamos la página con F5 y automáticamente este paciente se nos cambia a color negro. De esta manera, la próxima vez que coja una cita a este paciente, sabemos que ya no tenemos que buscar esta ficha. En este cuarto vídeo y a modo de resumen, ustedes han aprendido a cómo acceder a la historia clínica del paciente, el significado de los colores rojo y negro de los pacientes, a introducir un episodio clínico, a editarlo y a eliminarlo si fuera necesario, a cómo adjuntar archivos y adjuntarlos al episodio clínico. En el caso de la especialidad de pediatría, a moverse por las pestañas de vacunas, antecedentes, percentiles, seguimiento e informes. Esperamos que les haya resultado fácil y que les haya gustado nuestra formación. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.